Y cuando tienes todos tus sentidos al 100%, si verdaderamente te ayudan o incluso a veces te pueden paralizar, te pueden cegar. Porque en esta experiencia en la que pues estuvimos haciendo una bajada, o si seguimos subiendo hacia nuestra cima con una persona como puede ser Gabriel, que me consta que aunque no esté aquí la compartiría con nosotros y no le importaría que hablásemos de su experiencia, sobre todo por su gran legado, y hoy hablaremos de esos legados, ¿no? Su gran legado de hacer a todo el mundo inclusivo, ¿no? Y tener una sociedad inclusiva. Estoy segura que estaría encantado que hablásemos del asunto. Te puedes preguntar si en esa cima hacia tu legado, en esa subida que estamos haciendo, en esa subida de los diferentes campamentos base, si tener una visión al 100% clarísima, una vista en este caso, te puede ayudar o incluso te puede jugar una pasada, porque imaginaros, haciendo esta subida hasta nuestra cima, pues una persona en la que tiene su vista al 100%, aunque yo ya no la tengo al 100%, María Pilar no lo sé Helen, Marta, Tinoco, Olivia, Tony, Sandra, buenos días, Marta, María, Isabel, Yolanda, Juan, Mónica y Claudia. No sé si lo tenéis todos al 100% vuestra vista, pero nos podemos preguntar, ¿no? Si en una subida, donde a veces te puede dar vértigo, ¿no? Por las subidas que tenemos hacia nuestras metas, hacia nuestros objetivos, si tener una vista al 100% o al 95% o al 90%, como puede ser mi caso, te puede jugar a favor o en contra con respecto a una persona, por ejemplo, como bien nos contaba Gabriel ayer, ¿no? Que tiene lo contrario, el 10%. Como a veces el tener, porque es como todo, ¿no? Se puede ver la botella medio llena y medio vacía, pero a veces el tener esa vista, que no visión, esa vista al 100%, pues te puede cegar. Te puede cegar porque, te pueden entrar a veces los miedos, ¿no? Porque ves efectivamente ese abismo o ese hueco, esa escalada que tienes que hacer, y te puedes plantear efectivamente si eres capaz de hacerlo o no eres capaz de hacerlo, porque tienes todos los sentidos, y dentro de todos los sentidos, como bien sabemos, la vista es uno de ellos que en algunas ocasiones, como puede ser una escalada, nos puede hacer un favor o puede jugar en contra de nosotros, porque en el caso de una subida y en el caso donde ves a lo mejor un acantilado o ves una caída que tienes que hacer, una caída de muchos metros, te puedes preguntar cómo cada uno de nosotros lo hemos interpretado, cómo lo puede interpretar, como bien decía Gabriel, incluso ayer, una persona que tiene un 10% de visión. Tiene más facilidad de hacer esa bajada al no ver lo que hay ahí abajo, o tiene más dificultad porque efectivamente no ve lo que hay ahí abajo. ¿Es cuestión de la vista o es cuestión de la visión? Que son cosas distintas. Y en este ejemplo que os poníamos ayer, en el que estaba Gabriel, él mismo nos decía, ¿no? E incluso las personas, los acompañantes que teníamos, decía que efectivamente nunca habían estado con una persona que tenía solamente el 10% de visión, pero en ningún momento le temblaron las piernas. Y también es cierto, que incluso tanto Gabriel como luego después de la experiencia, los escaladores o las personas que nos estaban acompañando decían, ¿no? Que hasta cierto punto incluso esa falta de visión o esa no visión a un 100%, incluso podía jugar a favor, aunque parezca increíble, podía jugar a favor. ¿Por qué? Porque tienes el resto de tus sentidos al 100%, no al 500%.
porque ya no dependes de la vista, sino que dependes de otros sentidos, no te confías y estás muchísimo más alerta, que bueno, pues te puede relajar y efectivamente tener caídas, ¿no? Como me pasó a mí. Y es curioso, ¿no? Porque en el tema de la visión hablamos mucho de visión, de dejar nuestro legado, de qué es lo que queremos conseguir. Y a veces es lo que nos ocurre. A veces lo que nos ocurre precisamente es que cuando pensamos en nuestra visión nos puede paralizar. Porque sobre todo se habla tanto de visión, se habla tanto de dejar el legado, se habla tanto de dejar tu granito en este mundo, ¿no? Pues que a veces efectivamente nos podemos decir, bueno, pues es que yo no tengo una visión, ¿no? ¿Cuál es mi visión? Yo sé que quiero vivir de esto, o que quiero sacar mi producto, o que quiero dedicarme a acompañamiento de personas y punto. No pienso en cambiar el mundo, no pienso en cuál va a ser mi granito de arena cuando yo no esté aquí, ¿no? Entonces a veces lo que sí es cierto es que la visión, curiosamente, nos puede crear esa ceguera, nos puede bloquear por el peso de por sí que tiene la palabra, ¿no? Pues igual, ¿no? Pues con esa comparativa de la escalada, pues el tener visión precisamente en esa escalada, cuando estábamos subiendo a nuestras metas, a la siguiente cima, pues a lo mejor incluso nos jugó malas pasadas, porque precisamente nos pudimos estar relajando, porque en contra de, por ejemplo, una persona que nada más tiene ese 10%, pero sin embargo tiene muchísima más sensibilidad que nosotros, sin embargo tiene esa capacidad de visualizar, ese tacto, ese oído, esa sensibilidad de visualizar y traerlo al presente, visualizar esa bajada, esas rocas, ese desnivel, y traerlo al presente y traerlo en el aquí y en el ahora, con total tipo de detalle, ¿no? Y efectivamente es lo que ocurrió, y yo creo que tiene esa similitud a lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Que verdaderamente nos podemos bloquear. Puede haber varios extremos, por mi experiencia y cuando acompaño a personas, puede haber varias circunstancias. Esas personas que a lo mejor pensando en esa visión se ciegan, efectivamente se bloquean, porque son palabras mayores, especialmente dependiendo de la interpretación, y ahora me gustaría que comentásemos, ¿no? De qué es una visión para nosotros. Entonces nos puede bloquear, ¿no? Porque dices, bueno, ¿quién soy yo para pensar que voy a cambiar el mundo? ¿Quién soy yo, ¿no? Para pensar que puedo dejar ese granito de arena si yo lo que quiero es pagar mis facturas, vivir de acompañamiento, de mentorías, de coaching, de asesorías, etcétera, etcétera, de belleza, y dejar mi granito de marketing y dejar mi granito en el mundo y ya está, ¿no? O puede ocurrir lo contrario también, que luego eso ya lo vamos a moldear cuando empecemos a hablar de la estrategia, de esa segunda dimensión, ¿no? del programa del Bootcamp de Alquimia Experience, que va a ser a finales de enero. Luego hay que ir, también hay en cierta manera personas que están muy, muy emocionadas con su visión, que lo que puede ocurrir es que les ciegue. ¿A qué me refiero? A que, pues que no tengan los pies en la tierra, que aunque sí es cierto que tenemos que estar inspirados, pues también tenemos que saber aterrizarlo, ¿no? Y hacer ese análisis estratégico de si efectivamente quiero subir a la cima, quiero subir al Everest, quiero conseguir esa meta, pero también tengo que tomar los pasos correctos para efectivamente no tener una caída que pueda ser mortal, ¿no? Entonces puede ocurrir esas dos cosas, ¿no? O bien bloquearte y no verla, o la ves tan nítida y tan clara que a lo mejor puedes tomar un paso que te lleve a una caída mortal, ¿no? Y seguramente casos entre medias, ¿no? También de a lo mejor de
personas que sí tienen una visión, pero a lo mejor que no lo sienten, que sí la tienen, pero que efectivamente no lo sienten, como siempre decimos, ¿no? En cada célula de su cuerpo. Y por eso es muy importante esta fase de visión, tener muy claro cómo crearla y de cómo sentirla en nuestro cuerpo antes de efectivamente de tomar estrategia y por supuesto tener una visión pero que sea accionable, ¿no? Es decir, porque también una visión pues la tienes al fin y al cabo que accionar, ¿no? Para que se vuelva la realidad. Así que vamos a hablar de eso, de esos diferentes polos opuestos o intermedias, porque normalmente no hay blancos y negros, sino que hay situaciones entre medias, ¿no? En la que podemos estar con nuestra visión y que nos pueda cegar en un sentido u otro. Yo, para las personas, que algunas personas sí habéis trabajado conmigo o en una de estas partes del bootcamp o de los workshops que hago, de los seminarios que hago, que os comentaba el otro día, ¿no? Que llamo el despertar del mejor yo, en el que hago pues esa parte de liderazgo, sobre todo liderazgo enfocado en cerrar, yo lo llamo esa brecha de integridad con la visión. Esa es la fase que yo llamo así, ¿no? Cerrar esa brecha de integridad. Y se trata de pues un modelo mental que trabajo y las personas que vengan, esas 10 personas que vengan al bootcamp de finales de enero, pues lo van a entender más, porque es una de las fases que haremos dentro del mindset antes de movernos a esa dimensión de la estrategia. Pues es ese modelo mental que se trata de ayudarte a entender a nivel profundo el viaje de la vida y cómo podemos estar mucho más alineados con nuestro mejor yo, de manera que experimentemos pues esa plenitud que todos estamos al final destinados a experimentar a través de nuestra visión. Porque es curioso, ¿no? Nacemos perfectos, nacemos llenos de amor, María Pilar, como siempre dices, ¿no? De potencial, de fe en nosotros, de abundancia, de brillantez. Pero desde el momento en que nacemos, empezamos a alejarnos de nuestra auténtica naturaleza muchas veces, ¿no? Yo a veces digo que los adultos, son niños deprimidos, ¿no? Porque nos empezamos a volver aburridos y nos empezamos a perder pues por los problemas de la vida o por las expectativas que nos creamos de la vida, pues empezamos a perder nuestra auténtica naturaleza de felicidad, de disfrutar esos pequeños momentos y de saber encontrar nuestra plenitud y hacerla brillar, ¿no? sin crearnos esos bloqueos y sin querer encajar en las cajas que a veces nos hace la sociedad encajar. Y a veces también incluso adoptamos falsas creencias, ¿no? Y esas suposiciones o creencias limitantes, los miedos del mundo que nos rodea, ¿no? Y entonces un día nos despertamos como adultos y nos damos cuenta de que nos hemos traicionado a nosotros mismos y que no tenemos ni idea de quién somos realmente, de qué queremos hacer. Y entonces yo digo que nos embarcamos en un viaje que yo llamo el viaje del buscador, inspirado también por un encuentro, no sé si estabais el otro día, que compartí con vosotros, ¿no? Del buscador de Bucay, que es maravilloso. Nos embarcamos en ese viaje del buscador cuando nos volvemos adultos. Lo teníamos muy claro de pequeños, nos empezamos a querer encajar, sabíamos de pequeños qué queríamos hacer, obviamente vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Pero luego de repente de adultos y por la media, pues a veces nos pasa que efectivamente nos suele pasar a los 30, nos suele pasar a los 40, en ese nos despertamos y dices, pero leche, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi visión? Y verdaderamente, ¿qué quiero hacer, ¿no? Y empezamos ese viaje del buscador, en un esfuerzo por recordar quiénes somos, quiénes fuimos una vez, pero que se ha quedado ahí oxidado. Y en muchos sentidos, yo digo que el trabajo de todos los que estamos aquí, de todos, de María Pilar, de Marta, de Tinoco, de Olivia,
Tony, de Sandra, de Jessie, Marcela, Ana, Antonio, Helen y los que estáis por acá y estáis invitados, ya sabéis, a subir, esta es vuestra sala. Marta, Isabel, Yolanda, Juan, Mónica, Claudia, Jesús, Marta, Clara, Laura, Vanessa, Andrew, Miguel, Itza. De alguna manera, nuestra misión, fijaros, o el trabajo de un líder es volvernos más infantiles. Fijaros lo que os digo. Volver a ser infantiles y volver a tener esa visión sin ningún tipo de límites. No sé si os acordáis, si te acuerdas de cuando eres pequeño, ¿no? Y te imaginabas lo que querías ser, ¿no? Pues mucha gente quería ser médico y salvar vidas, muchas personas querían, pues mi hermana quería ser astronauta, ¿no? Y ir a otro planeta. Y el trabajo del líder, yo en cierta manera considero que es eso, es volverse más infantil. Encontrar esa alquimia interior, ese yo que sé yo, que tienes ahí dentro, que dices, bueno, es que no sé cómo lo voy a hacer, pero sé que quiero hacer esto. Y al final autenticidad es una palabra, ¿no? que utilizamos mucho, y coherencia, sobre todo autenticidad, ¿no? Cuando vas a empresas, organizaciones que tienen su visión, su misión, se utiliza mucho esa autenticidad. Y seguramente Marta, que también trabaja mucho con empresas, lo irás, ¿no? Y que vienes de multinacionales. Y todos sabemos que tenemos esa llamada en nuestras vidas, ¿no? Esa visión, y que cada uno tenemos esa visión o misión, que son cosas distintas, que debemos cumplir pues, con nuestro trabajo del día a día, ¿no? De la vida en que vivimos. Y hay una gran búsqueda hoy en día en el mundo empresarial y en el mundo de emprendedores. Esta es la prueba, ¿no? De que hablamos de coherencia, hablamos de la visión. Y porque la gente, ¿qué es lo que está pasando? Está habiendo un cambio de conciencia, y por eso oímos tanto de la visión, está habiendo ese cambio de conciencia, y la gente ya no está, obviamente todos tenemos que pagar facturas. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando empiezas a dar cosas gratis y de repente cobras algo, por mínimo que sea, ¿no? La gente incluso te cuestiona, ¿no? Me parece curioso. Pero al final todos tenemos que pagar nuestras facturas, seamos asesores, peluqueros, coach, mentores, carniceros o arquitectos, ¿no? Todos tenemos que pagar facturas. Y es curioso porque, pero nos gusta ayudar. Especialmente en ciertas profesiones nos gusta ayudar, y cada vez nos gusta ayudar más, y cada vez se habla más de ese legado, de esa visión en nuestra vida personal y profesional. Y es porque la gente ya no está dispuesta a sacrificar la realización de sus sueños, de su visión, de su legado, por beneficios económicos. Está habiendo muchísimo más equilibrio en ese sentido, y incluso yo creo mucho en las nuevas generaciones, a lo mejor por mis hijos o por lo que veo, como en todas las generaciones hay cosas mejores y peores, pero creo que sí es cierto que hay un cambio de conciencia, ¿no? Y por eso también a nivel emprendedor hoy en día está muchísimo mejor visto ese emprendimiento que no hace unos años, ¿no? Ya se lo empiezan a inculcar en colegios y en universidades. Hay mucha más mentalidad de emprendimiento, gracias a Dios, ¿no? Que ya no están tan cuadrados, ¿no? Y la gente pues ya empieza a tener más claro lo que quiere hacer, y conocen y saben que la vía del emprendimiento es una de ellos, y como una vía de realizarse. Obviamente para pagar facturas, y todos tienes que tener ese beneficio económico, pero también como una vía para realizarse, para tener esa visión, ¿no? Porque al final pues quieres trabajar, quieres ayudar, incluso si estás trabajando en una empresa, en una multinacional, quieres ir a trabajar cada día y saber que estás haciendo una contribución. Quieres saber que estás creciendo y que estás evolucionando pues como ser humano, ¿no? Y además de trabajar y de ayudar y divertirte también, ¿no? Mientras te sientes pues conectado con otra gente, conectado con la gente que te rodea, con tu grupo, con tus socios de responsabilidad, con tus clientes, porque al final, por encima de todo, pues al final buscamos eso, ¿no? El realizarnos y el realizarnos como seres humanos. Y por eso a mí me gusta decir eso, ¿no? Que el papel de un líder es, en cierta manera, pues volver a ser un niño y volver a crear esa visión
que hubiese creado, le gustaría crear si tuviese todavía esa mirada de niño, esa mirada inocente, esa mirada en la que efectivamente luego puedes empezar a pasarlo por filtros, ¿no? para ver cómo de realista es tu visión, pero es un punto clave de crear una visión, de hacerlo desde ese punto de vista de niño, desde esa mentalidad, ¿no? de principiante, como se dice también en mindfulness, ¿no? Y luego obviamente pues pasarlo por filtros, pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchísimas veces muchas personas yo veo que se quedan paralizadas porque antes de creérselo y antes de crear en esa visión están ya pensando en el cómo lo voy a hacer, porque ya empiezas ahí, ya no lo estás mirando desde el punto de vista infantil, sino que ya lo estás mirando desde un punto de vista de adulto, que eso ya vendrá, eso por supuesto ya vendrá, y eso hay que crearlo en la estrategia y lo trabajaremos en la estrategia, y las personas que vengáis a Alquimia lo vamos a trabajar, la parte de, vale, ok, tú quieres hacer esto, esta es tu visión, ¿cómo lo vamos a aterrizar? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Hay un mercado? ¿No hay un mercado? ¿Cómo te puedes destacar en contra de tus competidores? ¿Cómo ser único? ¿Cuál es tu producto, ¿no? ¿Qué diferenciador con respecto al resto? ¿Cómo lo vas a comunicar? Eso ya entrará en la parte de la estrategia, pero lo que sí es cierto que en este momento de crear la visión hay mucha parálisis, porque empezamos a crear ya esos filtros, hay esa falta de visión que es la que nos ciega. Y es lo que veo en el día a día, pero me gustaría que abriésemos micrófono y muchas gracias a todos los que habéis empezado a subir por acá. Y os invito a todos los que estáis por aquí abajo también que subáis la manita y os subimos para aquí arriba, bien porque queráis preguntar, bien porque queráis participar, pero bueno, se oye mejor por aquí arriba y además pues se siente más calorcito de ser humano aquí arriba en la sala. Así que vamos a hablar de visión, si tu visión te ciega o si tu visión te inspira. Así que vamos a abrir micrófonos. Buenos días, vamos a empezar con la gran colaboradora de esta sala. Bueno, todos sois grandes colaboradores, pero María Pilar, buenos días. Me encantaría oír qué te ha resonado y tu opinión con respecto a la visión. Pues me han resonado unas cuantas cosas porque he ido visualizando conforme, primero cuando he leído el título, que evidentemente me he acordado de Gabriel, digo ayer Nieves fue inspirada por Gabriel, luego conforme has ido expresando, yo lo primero que me he imaginado es la similitud con el sol, ya que el sol es algo absolutamente necesario, nos da vitamina D, nos da la vida. Sin el sol no existiríamos, un emprendimiento sin una buena visión no existiría, pero si miras muy fijamente al sol te ciegas. Entonces si a lo mejor te quedas mirando solo en esa visión que te tienes que poner pues grande como es el sol, te entran esos miedos, o eso no lo alcanzaré, no será posible, me quemaré, y esa similitud es la que yo he ido viendo. Y luego, conforme hablabas de los niños, de cómo tenemos que seguir siendo niños para mantener esa ilusión, me he acordado de los Reyes Magos, porque yo creo que la mayor ilusión que tiene un niño, sobre todo en España, que yo pensaba que estaba más extendido, pero el tema de los Reyes Magos es muy, muy de España, pues esa ilusión, esa no dormir de la noche anterior, eso me ha resonado de decir, deberíamos de mantener todos esa ilusión de nuestro proyecto, de nuestra visión, para levantarnos cada día como si fuese la noche de Reyes, con esas mariposas en el estómago y con esa ilusión de ver que nos han traído, en este caso es de ver qué vamos a hacer nosotros por esa visión que tenemos cada uno. Así que entre el sol y los Reyes Magos me quedo con esa visión que tiene que ser tan importante y tan imponente como que nos dé calor todos los días y tan bonita como la ilusión de los Reyes Magos.
Qué bonito y además qué típico de esta época, me encanta, ¿no? Que no nos ciegue y que a la vez nos inspire, ¿no? Esas mariposillas que te entran, yo no sé a vosotros, pero a mí me siguen entrando las mariposillas el día de los Reyes Magos y el día de Papá Noel, ¿no? O ayer, que os comentaba al principio mientras estábamos incorporándonos a la sala, cosas tan pequeñas, ¿no? Que dices, joder, pues que un musical, ¿no? Yo anoche iba al musical de Mamma Mía, ¿no? Pues qué maravilla, ¿no? Cosas de estas pequeñas que te siguen creando estas mariposas en la tripa, ¿no? Que te despiertan ese niño que tenemos todos dentro y que a veces nos gusta ponerle un celo en la boca, ¿no? Y que no hable y que no sienta, ¿no? Muchísimas gracias, María Pilar. Me ha encantado esa similitud. ¿A quién le ha resonado o quién podéis estar a lo mejor en un momento de que efectivamente esa visión, o no sé cómo crear mi visión, cómo la creo, o la creo pero no sé cómo ponerla en marcha, ¿no? Porque me bloquea, ¿no? Me parece tan inmensa, tan bonita, pero hay un gap, ¿no? Hay una brecha tan grande que me paraliza. Buenos días. Buenos días, Marta. Buenas. Bueno, y la semana pasada descubrí, en relación a mi visión, que más la visualizo también, jugando con la palabra, que a veces nos ponemos, bueno, en mi caso fue, ¿no? Muchas presiones. Y una presión era, lo voy a hacer porque quiero ingresar dinero, ¿no? Lo que tú comentabas, todos pagamos facturas. Muy bien. Entonces me llegó un dinero inesperado y esa presión no la tuve más. Y desde ahí pensé, muy bien, visualízate, Marta, con tus facturas pagadas y mira a ver si harías lo que estás haciendo. Y efectivamente pensé, bueno, primero quiero viajar. Y luego pensé, pero ¿cuánto tiempo voy a viajar? ¿Cuánto tiempo voy a simplemente estos conceptos que tenemos del gozo de cada uno personales? Y luego me di cuenta de qué sería con mi visión, de que todo y que el tema de dejar un legado no lo tengo muy claro, la verdad, porque yo he venido a ser feliz y a estar bien. Y mientras tanto, lo que más me gusta es trabajar en lo que hago, porque ayudo, ¿vale? Pero yo no lo considero como que he venido a esto. Yo he venido a estar contenta, feliz y pasar así la vida, y mientras tanto ayudo, que es lo mejor que me parece. Pero bueno, quería dejaros esta reflexión de que imaginaros que no tenéis ningún límite económico, por ejemplo, o de conocimiento, o social o cultural, si realmente cada uno seguiría con su visión. Y a mí eso pues me encantó descubrirlo la semana pasada, y gracias por traer el tema, porque bueno, ha sido como un calzador hacia esto que tenía ganas de compartir. Gracias a todos, ya he terminado. Buenísimo, Marta. Son sincronicidades, ¿no? A veces, bueno, pues necesitas hablar de algo y todo se va alineando, ¿no? Así que muchísimas gracias por compartirlo. Has comentado algo muy importante sobre la visión, y es algo que a veces confundimos con objetivos. Es, por ejemplo, bueno, pues efectivamente en tu caso o en el mío, ¿no? Si yo digo, bueno, pues mi misión es, bueno, pues poder vivir de ser feliz, efectivamente, y poder vivir de acompañamientos, ¿no? O de mentorías, y tener unos ingresos X al mes y que me haga feliz. Y yo me planteo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ese objetivo es un objetivo, no es una visión, porque ¿qué pasa? Como cuando has dicho tú, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo ya llego a ese nivel de ingresos? Me puedo preguntar, y eso pasa mucho en las empresas, que no se establecen visiones inspiradoras con sus empleados, y es cuando llegas a ese objetivo te puedes preguntar, ¿y ahora qué? ¿Vale? He ingresado X, las famosas 6 cifras o 7 cifras que todo el mundo habla, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces ahí es donde se te desploma todo, porque verdaderamente una visión, y has dicho algo muy bonito, ¿no? Que es sencillamente, ¿no? El ser feliz y ayudar a otras personas.
Bueno, pues precisamente esa es la visión, ¿no? Ayudar a otras personas que cuando tú no estés o cuando tú ya no tengas ese contacto directo con ellos, pues has dejado ese granito de arena, ¿no? en hacerles felices a ellos, ¿no? Y eso es algo que no tiene un fin. ¿Por qué? Porque esas personas a la vez tendrán un efecto en otras 50 personas o en otras 100 personas, y esas otras 100 personas van a ser felices, van a tener otro efecto en otras X número de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, fijaros, yo tengo un número muy exclusivo de clientes con los que yo quiero trabajar, bien a través de los retiros transformadores que hago o clientes que mentorizo al mes, muy exclusivo. Yo no soy una persona que piense en hacer eventos de 1000 personas o llegar a 1 millón de personas o conseguir mi 1 millón de euros, bastante más lejos de mi realidad. Pero efectivamente el impacto que yo quiero crear es, bueno, pues crear ese liderazgo en el mundo, de que todo el mundo pues viva la vida en sus propios términos y cambiar el concepto de liderazgo que tenemos, ¿no? Y de emprendimiento, de que pues todos tenemos ese líder, que podemos vivir la vida en nuestros propios términos y que efectivamente podemos vivir y emprender con plenitud y dejar ese concepto, ¿no? en el mundo, ¿no? De que se puede emprender sin el burnout. Y tengo muy claro, bueno, cuántas personas quiero impactar al año, cuántas personas quiero impactar al cabo de 5 años, pero luego la misión verdaderamente es, bueno, pues todas esas personas, si yo impacto 100 personas al año, porque además es así mi objetivo, lo comparto aquí abiertamente con vosotros. Yo no quiero impactar a mucho más, porque si no, creo que no lo haría bien, y me gusta pues dar un acompañamiento muy exclusivo. Sé que esas 100 personas a la vez, como tú, Marta, cuando estás acompañando a personas, pues esas 100 personas a la vez tienen contacto con sus familiares, con sus conocidos, con sus socios, con sus clientes, que otras 100 personas en su círculo, y así se va expandiendo, ¿no? Y al final eso es lo que no tiene un fin. Yo lo que siempre digo es que una visión es muy importante de que no tenga un principio y un fin, porque si no, cuando llegas a ese fin, te preguntas ahora qué nos puede pasar en las empresas, ¿no? Alcanzamos, esos son objetivos, ¿no? Alcanzamos un objetivo, hemos alcanzado el 1 millón de euros, ¿y ahora qué, no? Pues te paralizas otra vez, mientras que si tienes una misión que sea superior a ti, si tienes una visión que sea inalcanzable, y que es una visión que sea superior, inalcanzable, que no tenga un tiempo incluso, bueno, pues es una visión inspiradora en el sentido de que no tiene un fin, porque estás intentando crear un cambio que es superior a ti, y ese cambio puede ser una felicidad, ¿no? De los clientes con los que trabajes, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Esa reflexión que nos has hecho, ¿no? Cuando nos ponemos un objetivo en comparación con a lo mejor con una visión. Y hay una frase, no sé si habréis oído, de una escritora estadounidense que es con ceguera y con sordera, además, que me encanta, que es: lo único peor a no tener vista es no tener visión, ¿no? Y no sé si Gabriel, se la voy a escribir a Gabriel, seguro que la conoce, ¿no? Y me encanta, ¿no? Lo único peor de no tener vista es no tener visión. Es muy poderosa. Muchísimas gracias, Marta, María Pilar. ¿Quién más quiere compartir? Jessy, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, me parece muy importante este tema de la visión. Yo a veces hago la relación entre la visión con misión, con sentido, con norte, ¿no? Con mirar. Esto que acabas de decir, de la importancia de tener una visión clara, aunque uno sea ciego, desde el punto de vista físico, ¿no? Porque creo que los ciegos o las personas que no pueden físicamente hablando ver, desarrollan esa capacidad de visión con mayor claridad, paradójicamente. Entonces, para mí la visión es el norte hacia donde yo quiero caminar, y las formas en las que lo hago pueden ser diversas, pueden variar los objetivos, con quién lo hago, las maneras, pero lo que me invita, mi sentido, mi misión, está conectado con eso que quiero, que me hace caminar, ¿no? Y yo en estas reflexiones sobre la visión que yo tengo, porque no puedo hablar por los demás, que a veces la gente se plantea transformar el mundo, impactar a millones
millones de personas y todo esto. Y yo digo, wow, es que si yo logro transformarme a mí de verdad y elevar mi nivel de conciencia, que ya hay bastante, para mí esa es mi misión. Porque además no lo puedo hacer sola. Y con las personas con las cuales trabajo, de alguna manera siembro esa semilla de la transformación que pasa por el autoconocimiento. Entonces, para mí no hay transformación del mundo si no nos estamos transformando de verdad nosotros mismos. Y yo llegué, digamos, a esta conclusión por ahora, que para mí esa es mi misión. Y que lo venía haciendo antes, de otra manera, desde otro lugar, pero siempre de alguna manera con mi trabajo lo he hecho. Y para mí es la misión. La visión, para mí, es la misión. Lo que vinimos a hacer cada uno acá y nos conecta con nuestra abundancia y con el éxito que soñamos. Gracias, Nieves, y a todos paso palabra. Buenísimo, Jessie, qué bonito, ¿no? Esa visión de el conocerte, transformarte, el expandirte, ¿no? Y es como cuando tiras, y es una visión súper poderosa, y muchas gracias por el ejemplo también, Jessie, porque es lo que ocurre con esa visión que a veces nos ciega, ¿no? De, como bien dices, ¿no? Es que tengo que cambiar el mundo, o tengo que llegar a no sé cuántos millones de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, una visión tan bonita y tan poderosa y tan sencilla, entre comillas, tan sencilla y tan complicada a la vez, ¿no? Que es conocernos a nosotros y expandir y transformarnos. Pero como comentaba también Marta, ¿no? Es como cuando tiras una piedra en un lago, ¿no? Tú tiras esa piedra, que eres tú, ¿no? Y tú ahí en el centro empiezas a expandir. Al tú transformarte, bueno, pues empiezas a expandir con esas olas, ¿no? O con esas, no olas, como se llame, que no me sale la palabra, ¿no? Ondas. Eso es, ondas, gracias. Ondas. Empiezas a expandir tu energía, tu poder, y al final efectivamente sí tienes estás afectando positivamente, ¿no? Con tu propia transformación, pues todas las personas que están alrededor tuyo, ¿no? Y por eso una visión puede ser efectivamente esa misma, ¿no? Y es lo que ocurre a veces, que nos paralizamos, ¿no? Porque, como bien dices, bueno, pues ¿qué hago yo, ¿no? ¿Cómo puedo transformar este mundo? Muchísimas gracias. Yo siempre comento que esa visión tiene que ser algo en cierta manera inalcanzable, en el sentido de que a lo mejor, aunque no lo veamos, como bien has dicho, ¿no? Con tu transformación estás con esas ondas transformando a otros, y que tiene que abrir una posibilidad. ¿A qué me refiero? No necesitamos una visión para aquello que ya es posible. Porque si ya es posible, es un objetivo, como hablábamos el otro día en esa escalera, ¿no? de peldaños, ¿no? La escalera, las metas y los objetivos, ¿no? Y para mí una visión es abrir esa posibilidad de algo que todavía, ¿no? Que todavía a lo mejor no es posible o que no has alcanzado, ¿no? Y romper con esa recurrencia del pasado y abrir una puerta al futuro, que sea superior, que sea mayor que tú, porque efectivamente necesita que te expandas, que todavía no la has alcanzado, que no es posible, y que sea tu punto de partida cada día, que la veas todos los días, ¿no? Que verdaderamente cuando te levantes todos los días la tengas totalmente presente, ¿no? Es tener esa claridad en ese primer paso, ¿no? Tener esa claridad absoluta de cuál es tu visión, y tenerla presente absolutamente en todos los días. Como comentaba ayer, a lo mejor es en tu panel de visión, es una tarjeta que lleves contigo, es un mantra, es un pensamiento, algo que digas en alto, pero tenerla presente todos los días, pues algo tan bonito como acabas de decir, ¿no? Todos los días levantarte y, bueno, saber que hoy qué voy a hacer que me haga crecer, que me ayude, pues para seguir expandiéndome, ¿no? Aunque sea algo pequeño cada día, ¿no? Como Marta, un gran paso muy pequeño y gran paso a la vez que tomó ayer. Y luego, en ese segundo paso, ¿no? Crear esa confianza, ¿no? Que es con la práctica también, crean esa confianza de todos los días hacer algo, de que efectivamente te cree esa confianza y vivir en el presente con ese recuerdo del futuro, y siempre creando ese contexto de ¿para qué? Bueno, pues ¿para qué
te quieres transformar, para qué quieres ayudar a otras personas, y siempre viviéndolo desde el presente con un lenguaje pues, con compromiso profundo y sobre todo que generando, pues yo digo, como una fuerza emocional, un para qué, algo que efectivamente sientas en cada célula de tu cuerpo, con una fuerza motriz, con una fuerza que te haga tomar acción, que te haga tomar ese paso todos los días y que mantenerla viva, ¿no?, en las conversaciones del día a día. Y es muy importante, fíjate, algo que no sé si ha sido Marta o María Pilar que lo ha comentado también, que sea una visión compartida, ¿no? Tener claro también a quién vas a tener alrededor tuyo y a quién vas a impactar con tu visión, ¿no? Que no se quede en ti, sino con esas ondas, ¿no?, que vas a ir creando. Si tu visión es tan sencilla y tan poderosa como tu propio desarrollo, tu transformación, tener claro a quién vas a impactar en el mundo. Y a lo mejor son 50 personas al año. Esas 50 personas van a crear esa onda expansiva que van a ir teniendo esa influencia tan positiva. Cuando tú ayudas a otros a ser felices, bueno, pues esas otras 50 personas al ser felices van a impactar a otras 50, a otras 100, a otras 1000, no lo sé, ¿no? Pero tener esa visión de esa onda expansiva que puedes ser, y aunque tú no estés ya en este plano o ya no tengas contacto con estas personas, ya has dejado ahí esa onda expansiva que no va a hacer más que seguir expandiéndose, valga la redundancia. Y puede ser una visión planteada así, y puede ser una visión, y muy buenos ejemplos los que estáis dando, tan sencilla, tan poderosa como esa. No es alcanzar ni 1.000.000 de euros, no puede ser alcanzar, a lo mejor, como dices, ¿no?, tener una ponencia de 1000 personas. Ese es un objetivo, no es una visión, ¿no? Y pueden ser cosas tan poderosas como tu propia transformación. Y por eso, cuando pensamos en esas visiones tan grandes, a veces nos paralizamos, nos cegamos, ¿no? Porque ¿por dónde lo pillo esto, no? ¿Por dónde empiezo? Entonces es importante que pueden ser esas cosas tan sencillas y tan poderosas como tu propia transformación, pero siempre teniendo en cuenta ese concepto de inalcanzable y esa onda expansiva que estás creando, porque no tiene un fin. Cuando lo piensas de esa manera no tiene un fin, y entonces porque si yo pienso solamente en mi bootcamp, o si yo pienso nada más en esa ponencia que quiero hacer a 1000 personas, una vez que llegue ahí, pues mi visión se me ha terminado, porque no es una visión, es un objetivo. Y una visión te tiene que inspirar, tiene que ser inalcanzable, en cierta manera. Muchísimas gracias por lo que estáis comentando. Me encantaría ver otras visiones. ¿Quién quiere compartir esa ceguera a lo mejor o esa inspiración de su visión o de la visión de otros? Hola, buenos días. Buenos días, Olivia. Mira, yo pienso que también la visión tiene que ver con la misión, ¿no? Primero uno sentirse en esa misión, que a veces estamos en ella y no nos damos cuenta que la estamos realizando. Y quiero contar mi experiencia. Yo trabajaba en un hospital como bioanalista y realmente me interesaba muchísimo ayudar a las personas a que tuvieran más bienestar, ¿no? O pudieran salir de esa situación. Y como siempre me ha gustado lo que es la medicina natural, y trataba de llevar ese mensaje, y en muchas personas de verdad yo veía esa oportunidad que habían recibido desde mí, ¿no? Desde ese mensaje, y me encantaba ver cómo había un momento de esperanza en ese momento, pues, y o había sembrado esa esperanza en ellos. Y entonces siempre me había preguntado que cuál sería mi misión. Yo no sabía que ya la estaba realizando. Y luego de haber tenido por una situación X, un momento de ansiedad, y haber volcado
todo lo que yo había aprendido para salir de ella, me di cuenta que ya estaba, o sea, que eso era un punto para yo terminar de realizar mi visión, pero a partir de allí también me di cuenta que cuál podría ser mi visión y me ha encantado porque yo lo veo como llevar paz, llevar serenidad, ¿no? A todo ser que esté, bueno, no a todo ser, pues. No sé si soy yo o se ha cortado Olivia. O es mi teléfono. Se cortó. Se cortó, ¿verdad? Vale. Aquí es que cuando nieva se cortan las comunicaciones, entonces a veces ocurre. Te hemos perdido, Olivia, no sé si puedes quitar el micrófono y probar otra vez, y si no... Lo veo como una onda expansiva. Sí puede ser. Gracias. Nada, gracias a ti, te has cortado un poquito, pero qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Esa onda expansiva y efectivamente cuando ayudas a otros, ¿no? a ser felices y ves pues cómo les estás ayudando, ¿no? A mí hay 3 preguntas que os quiero compartir, y ahora ya seguimos que me encantan, ¿no? El hacernos, y os las comparto, pues os ayuda, ¿no? A encontrar también esa visión, ¿no? Es una que es muy potente, ¿no? Que es que si te quedaran 10 minutos de vida, ¿qué pensamientos pues pasarían por tu cabeza y qué sentimientos experimentarías? A veces cuando pensamos en esos momentos, bueno, pues nos ayuda a pensar en lo que, bueno, pues cuando lleguemos a los fines de nuestra vida o cuando pasemos a otro plano, o lo que cada uno queramos creer, ¿no? Cuando llegue ese momento, ¿qué nos gustaría sentir y qué pensamientos pasarían por tu cabeza? ¿He conseguido mi visión? ¿No? ¿Me voy tranquilo? ¿No me voy tranquila? ¿O me he quedado con algo por hacer? ¿No? Es muy poderoso, ¿no? Cuando empiezas a contar de 10, ¿no? para abajo, ¿no? En 10 minutos para abajo, incluso en 1 minuto para abajo, es muy poderoso. Hay otra que me encanta también, ¿no? Que creo que ayuda a veces a pensar en lo que es importante para nosotros o lo que nos inspira, ¿no? Es que si pudieses cenar con cualquier persona del mundo esta noche, ¿quién sería? ¿Y por qué? Que puede ser tu pareja, que pueden ser tus niños, que pueden ser pues, una persona que admires, ¿no? Pero también ayuda a poner en perspectiva en lo que es importante para ti, en lo que es tu visión. Y luego hay una que además os puede ayudar de anclaje, y es si pudieses descubrir un símbolo. Yo con alquimia tengo el símbolo. Si pudieses descubrir un símbolo que reflejara y representara tu mejor vida, ¿cuál sería ese símbolo? ¿Qué símbolo llevarías contigo que representase esa visión que quieres tener? Para mí es la alquimia, la piedra filosofal, es alquimia interior, es mi símbolo, y de ahí todo lo que está relacionado con el Bootcamp Alquimia Experience y la metodología, y que os preguntéis, ¿no? Si os ayuda esas 3 preguntas, pero la del símbolo además me parece muy potente. ¿Por qué? Porque la podemos llevar con nosotros, ¿no? Muchos hemos estado en una experiencia y nos han dado un símbolo, y tiene un poder. ¿Por qué no crearte tu propio símbolo? ¿Cuál sería tu símbolo? Que si lo llevas todos los días te ayudaría a recordar esa vida, esa visión que quieres tener, ¿no? Y que representen tu mejor vida. Y llevarlo contigo, no a lo mejor llevar el símbolo de otras personas, sino porque tú tienes el tuyo propio, y es a veces encontrarlo, ¿no? Yo veo esas 3 preguntas o esas 3 sugerencias que a mí me encantan y creo que ayudan mucho, ¿no? a crear esa visión, o cómo queremos. Yo al final siempre digo que crear esa visión es visualizarte cómo quieres llegar a ser, sentirte, ¿no? en un futuro, ¿no? Y con quién estás rodeado, qué impacto has creado en el mundo, qué onda has creado en el mundo, hablando de ondas, ¿no?
Muchísimas gracias, Olivia, por compartir también. ¿Qué más quiere compartir? O a lo mejor cuando he hablado del símbolo, si os ha venido algún símbolo que represente tu mejor vida, represente tu visión. Pues yo siempre voy con una espiral, una forma de espiral redonda, y desde pequeñita me ha gustado, es como la forma del caracol, ¿sabéis? La de la caracola. Y me compro anillos y no sé por qué. Un día voy a buscar el significado porque me siento muy ligada a esa forma geométrica. Gracias. Gracias, Marta. Tiene un significado, búscalo, porque efectivamente la forma de la caracola. El otro día, precisamente, fíjate qué curioso, que es otra sincronicidad. Lo estaba buscando con mi hija, tengo que reconocer que no la encontré, pero hay la forma que tienen las caracolas, tiene una en la naturaleza tiene los ángulos y los grados, mejor dicho, y la forma de la espiral tiene una similitud en muchas partes de la naturaleza relacionado con la perfección y las energías. Entonces, definitivamente tiene un significado. Y es curioso, ¿no? Porque a mí también siempre me ha atraído mucho ese círculo, porque representa mucho en la naturaleza. Así que seguramente que ahí detrás tengas un rasque y gana, un significado muy potente para ti, Marta. Bueno, pues yo os dejo este regalo para que los próximos 30 días y en las salas que vamos a ir haciendo pues estos días hasta Navidades, luego veremos a ver qué pasa en el 2022. Madre mía, lo compartiré por Telegram, esas sugerencias, ¿no? de cómo preguntas que os podéis hacer para crear esa visión. Lo compartiré luego por Telegram, y que os iré dejando en estas salas pues ciertas preguntas para vuestro diario, si es que tenéis un diario o si os queréis animar a tener un diario, ¿no? Pues como el otro día os compartía las preguntas en cuanto a la claridad y la confianza. Bueno, pues hoy en cuanto a la visión, pues plantearte eso, ¿no? ¿Cuál puede ser tu visión para aquello que todavía no es posible o que todavía estás en ese momento de expandirte? ¿Cómo puedes romper, ¿no? con ese pasado y abrir una puerta al futuro? ¿Cómo puedes crear algo, dejar algo que sea ya mayor que tú, que te inspire todos los días? Que te preguntes el para qué todos los días, y que te preguntes dónde lo puedes tener, que lo puedas leer en alto, que lo puedas visualizar, que te inspire a esa toma de acción, ¿no? A esa fuerza emocional motriz. Y si quieres y lo quieres poner en tu diario, hacerte estas preguntas que te he compartido, ¿no? Porque al final la pregunta correcta provoca la respuesta correcta. En mi propia vida, en mi experiencia, pues me he dado cuenta que a veces es más útil dedicar mi tiempo a meditar sobre una pregunta poderosa que buscar una respuesta específica. Porque a veces nos encontramos buscando esas preguntas, esas respuestas específicas, cuando al final lo más poderoso es encontrar esa pregunta poderosa. Y por eso te invito a que te comprometas, ¿no? Con esas preguntas que te dejo hoy, que si te quedaran esos 10 minutos, qué pensamientos pasarían por tu cabeza y qué sentimientos. La segunda, si pudieras cenar con alguien, con alguna persona en el mundo esta noche, ¿con quién sería y por qué? No es tu última noche, pero si tuvieses que elegir a alguien que esté en vida o que todavía no esté en vida, ¿quién sería y por qué? Y si pudieses descubrir un símbolo que represente tu plenitud, tu visión en tu vida, tu mejor vida, ¿cuál sería ese símbolo? Y que si vivieras al final una vida realmente extraordinaria, pues ¿cómo sería? ¿No? Porque al final es esa visión, ¿no? Como hemos dicho, verdaderamente es pues vivir nuestra propia vida con
con esa plenitud, ser felices, como comentaba Marta, ayudar a otros, como comentaba Olivia, expandirnos y desarrollar, como comentaba Jessie, y al final, pues empezando por nosotros y por nuestra propia visión, pues vamos creando esa onda. Así que no nos paralicemos con esa visión. La visión puede ser algo tan potente y tan pequeño y tan potente como conocernos a nosotros mismos y transformarnos a nosotros mismos, porque veo eso, que a veces nos ciega esa visión, que es importante que sea grande, que sea inspiradora, pero también hay que saberla aterrizarla para que no nos ciegue y que no nos paralice. Bueno, pues muchísimas gracias. 9 de la mañana, hora de Madrid, 8 de la mañana, hora por aquí, por Londres, nevando. Así que un pedazo de sala. Muchísimas gracias por vuestras contribuciones, por vuestro acompañamiento. Mañana empezamos a hablar ya viernes de esa siguiente fase de estrategia. Y bueno, pues quien quiera saber un poquito más de Alquimia Experience, y si pensáis que es esa ayuda que necesitáis para conseguir vuestra visión, vuestra misión, vuestro legado, vuestras metas o lanzar vuestro proyecto, bueno, aquí os dejo el enlace de la entrevista de selección si queréis hablar para que os explique más, o simplemente charlar y tomar un cafetito virtual para entender un poquito más del programa. Os lo dejo por aquí y con mucho gusto lo hablamos. Vamos a terminar el día quitando micrófonos, como todos los días, con esa palabra y ese hashtag que nos acompañe y que nos mantenga la motivación arriba en este día tan fresquito que tenemos en la mayoría de las partes del mundo. Noche de Reyes. Expansión. Visión y pasión son complementarios. Ondas. Misión y visión. Onda expansiva. Encuentra tu pregunta. Bueno. Buenísimo, pues muchísimas gracias a todos, que seáis muy felices. Nos vemos, nos oímos mañana a esta hora, ya mañana viernes. Muchísimas gracias, que tengáis excelente día y ser muy felices. Hasta mañana. Feliz día, buen día.